Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia a Carlos Bianco. Y además le damos la bienvenida presencialmente, porque lo entrevistamos la semana pasada telefónicamente, lo entrevistamos siempre. Carlos es la mano derecha de Kicillof, la persona que lo llevó con su auto. ¿Era un Twingo? Era un Clio. Un Clio, perdón, un Clio. Yo sé poco de auto, pido disculpas. Un Clio que recorrió no sé cuántos, el motor completo a lo largo de toda la campaña con la que Kicillof ganó la primera gobernación en la provincia de Buenos Aires y sigue siendo la persona más cercana y además con el que comparte una historia académica, ¿no? Ambos, creo que vos estás en la Universidad de Quilmes. Ahora estoy, sí, en su momento con Axel en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y ahora, bueno, desde hace 25 años, ¿no? Ahora dando clases en la Universidad de Quilmes. Que una vez lo invitaste allí a dar una conferencia, allí comenzó la relación, algo así. Sí. Algo así. Así es. Entonces, me gustaría, dado que hubo varios reportajes de Axel el domingo en Clarín, ayer en La Nación Más, ir por el tema del plan alternativo a 2027. O sea, más allá de la discusión de los errores que pueda cometer políticos, económicos, estéticos, éticos, el presidente Milei, ¿cuál es un proyecto alternativo de la Argentina? Si hay un proyecto alternativo de la Argentina que representa a Kicillof, que es superador al del kirchnerismo. Alberto Fernández trató con aquello de volvemos mejores y finalmente no lo pudo hacer. Si hay un proyecto económico alternativo a este, que implique desarrollo sin déficit fiscal, con crecimiento. Ayer Álvarez Agis, aquí, que había sido viceministro de Economía de Axel cuando Axel Kicillof fue ministro de Economía, planteaba que Axel Kicillof no cree que frente a cada necesidad hay un derecho que se debe solucionar emitiendo. Por lo tanto, obviamente todo pasa por generar riqueza, no solo distribuirla. O sea, el gran desafío del peronismo ahora es demostrar que puede generar riqueza, no simplemente distribuirla. Y me gustaría ahí escuchar tu opinión respecto de cómo sería un plan económico alternativo de gobierno en 2027. Mira, dos cosas y dos tiempos, creo yo. En primer lugar, nosotros hoy en día en la Argentina tenemos una situación en términos productivos muy compleja. Hoy casi no hay inversión privada en la Argentina, salvo algunos proyectos que están entrando en el marco del RIGI, grandes proyectos de inversión que están en muchos casos vinculados a la extracción sin valor agregado de los recursos naturales, pero que tampoco tienen un impacto macroeconómico positivo, porque uno diría, bueno, está bien, no generan externalidades, no generan derrames productivos porque son extractivistas, pero por lo menos nos permiten ingresar divisas. Es exactamente lo que establece el RIGI, que las divisas no se liquiden, ni siquiera las que se pueden obtener a través de exportaciones de carácter extractivo, minera, hidrocarburíferas, etcétera, ni siquiera se tengan que liquidar en nuestro país. Y el principal problema que tiene nuestro país es la falta de reservas hoy. Históricamente ha sido, ¿no? Eso ya lo escribieron varios autores, Brown y Joy en los años 70, Diamant, también en la misma época, que el problema general que tiene la Argentina es que dos sectores con productividades muy distintas, el sector agropecuario con una productividad natural muy alta, competitivo a nivel mundial, y un sector industrial que tiene baja competitividad respecto de los centros productivos y tecnológicos del mundo. Por lo tanto, hay que tener políticas diferenciadas para esos dos sectores. Bueno, es la discusión de los tipos de cambio múltiples, etcétera, que fue muy discutida justamente en los años 70, en los años 80, etcétera. Lo que nosotros hoy tenemos es una política antiproductiva, y la principal víctima de esa política antiproductiva es la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más productiva, la que genera más riqueza de la Argentina, pero fundamentalmente la provincia que más industria tiene en Argentina. El 50% de la industria nacional está en la provincia de Buenos Aires. Por lo pronto, lo primero que hay que hacer es tratar de que todos esos sectores que están siendo muy golpeados en términos productivos por la apreciación de la moneda, por la apertura indiscriminada, por el comercio internacional a través de los distintos canales de venta online, está siendo muy golpeado. Fíjate una característica, yo la descubrí haciendo compras y hablando con los comerciantes, sobre todo de compras de ropa, compras de zapatos, etc. En los 90 la apertura importadora golpeaba fundamentalmente a la industria, pero florecía el comercio.
porque esos productos importados se vendían en comercios a la calle, ¿no? Entonces había una buena oferta a buenos precios, importados, etcétera, de productos. Hoy la apertura... Los servicios. Claro, el comercio como servicio. Hoy la apertura importadora ni siquiera favorece al comercio. Obviamente sigue destruyendo la industria, pero ni siquiera favorece al comercio porque gran parte de esa apertura importadora es por los canales de venta online, que no necesitan un negocio, que no necesitan alguien que trabaje en el negocio. Eso está pasando muy, muy fuertemente en los principales núcleos poblacionales de Argentina, que se está fundiendo los comercios. Bajan las persianas. Por lo tanto, tenemos una cuestión de corto plazo que es, bueno, cómo cuidamos hoy el trabajo nacional, cosa que hacen todos los países del mundo hoy. El discurso del libre comercio, el discurso neoliberal, de que hay que dejar que la mano invisible del mercado asigne los recursos eficientes y de ahí determinar cuáles son los sectores productivos que corresponde tener en cada país, eso se terminó. Se terminó con Trump y se terminó con toda la protección que están llevando adelante las políticas industriales que están llevando adelante todos los países del mundo, probablemente me animo a decir salvo Argentina, salvo Argentina. Por lo tanto, tenés algo de corto plazo que es cuidar lo que tenés, que no se destruya todo lo que tenés, porque no es solo que se baja una persiana, que se cierra una fábrica. Cuando un país se desindustrializa, pierde capacidades tecnológicas, pierde capacidades productivas que después para recrearlas hacia futuro se requiere mucho tiempo. No solo un esquema macroeconómico favorable, sino mucho tiempo para recrear esas capacidades. Me acuerdo que cuando estábamos en el gobierno de Cristina había muchos sectores que habían avanzado muchísimo, pero que llegaban a un cuello de botella que era no tener mano de obra calificada. Y eso sucedía porque se había desindustrializado 10 o 15 años el país y se habían perdido esas capacidades. Por lo tanto, tenés un tema de corto plazo. Ahora, también tenés un tema más de mediano y largo plazo, que es definir políticas industriales y escoger determinados sectores para que sean la nave insignia del crecimiento de largo plazo de la Argentina. Lo hablamos varias veces, los temas vinculados con la minería, con la producción hidrocarburífera. Nosotros no tenemos que pensar en que solamente esos son sectores destinados pura y exclusivamente para la exportación y eventualmente para generar divisas, que repito, con el RIGI ni siquiera generan divisas genuinas para el país porque se pueden liquidar afuera. Pero suponete que dejás de lado el RIGI y estableces el criterio de liquidación de todas las divisas que se generen por exportaciones de productos agropecuarios, de productos mineros, de productos hidrocarburíferos en la Argentina. Lo que tenés que pensar es cómo generás en torno a esa producción de hidrocarburos, de minerales, producción agropecuaria, etcétera, que en parte va a ser para la exportación, cómo generar sectores que apoyen, que empujen eso. Y después la modernización de muchos sectores de la economía argentina que en los últimos años, la verdad, han ido quedando muy rezagados en términos tecnológicos, que están teniendo una obsolescencia tecnológica muy grande. Por ejemplo, nosotros tenemos una industria automotriz hace muchísimos años, muy desarrollada. Uno de los 20 países del mundo. Uno de los 20 países del mundo que tiene un régimen de comercio compensado con Brasil, que es el principal mercado de la región. Ahora, ¿qué está pasando? El año que viene se termina. Que el año que viene se termina, pero siempre se termina y se vuelve a renegociar. Esperemos que lo vuelvan a renegociar. Pero ¿qué está pasando? Está sufriendo una obsolescencia tecnológica muy fuerte la industria automotriz en Argentina porque las nuevas tendencias de la electromovilidad, de los autos eléctricos, de los autos híbridos, hoy no tienen lugar en Argentina. De hecho, todos los nuevos proyectos cuando uno analiza a la región como Mercosur, se están instalando en Brasil. O sea que nosotros estamos dando un paso atrás con nuestra industria automotriz que es realmente muy preocupante. Entonces hay que trabajar políticas industriales en ese sentido. Y eso implica que nosotros tenemos una región para el desarrollo que es natural para la Argentina, que bueno, es toda la región de América del Sur, pero puntualmente los países del Mercosur. ¿Cómo puede ser que el gobierno nacional no tenga un vínculo, un diálogo con el gobierno brasileño? Con quien tendríamos que estar trabajando en conjunto para desarrollar las capacidades complementarias para que nuestros sectores productivos puedan coexistir y crecer en conjunto. Hoy ningún país del mundo se cierra absolutamente y depende de su mercado interno. Todos los países están teniendo estratégicamente convenios, acuerdos, bueno, los BRICS. Sin más, los BRICS. Sí. Yo te escuchaba y voy a nuestra columna de hoy a partir del presupuesto con el que haremos el programa. Acá hay dos diagnósticos. Uno es el de Milei, que dice que todo el problema es el déficit fiscal. Otro es el de Cristina, que dice que todo el problema es el de la deuda. Desde nuestra perspectiva, son dos caras de la misma moneda, porque Coincido. El déficit produce deuda y finalmente estamos hablando... Y la deuda produce déficit, porque tenés que pagar los intereses. Y al mismo tiempo
es el resultado, ese déficit y esa deuda, de esta falta de desarrollo. Entonces, parecería que aquel que venga con la idea superadora, una síntesis hegeliana, encontrará una forma de resolver los dos problemas, el de deuda y el de déficit. Dos problemas que Brasil resolvió hace mucho tiempo. Brasil tiene 400.000 millones de dólares de reservas en su Banco Central, firmó una ley de responsabilidad fiscal en los años 90, junto con cuando comenzó su plan real. Por lo tanto, Fernando Enrique Cardoso. Exactamente. Por lo tanto, tiene solucionado los dos problemas que nosotros tenemos. Y por lo tanto, eso le permite ser soberano, poder invertir y fundamentalmente transmitir la idea de un país serio, que se da el lujo de condenar a un presidente en contra, un expresidente en contra de lo que Estados Unidos le plantea, se da el lujo de castigar y condenar a las empresas multinacionales de comunicación. Ahora, ¿cómo hace la Argentina? Pues lo que estamos hablando es, necesitamos una especie de YPF de la minería, un Codelco, como lo hizo Mosconi en los años 30. Necesitamos priorizar la industria automotriz con electromovilidad, con la ventaja de que tenemos cobre. O sea que podríamos integrar, porque casualmente todo lo que tiene que ver con lo electro, por eso el está cobre es más vinculado con la producción de cobre. Exacto. Nosotros tenemos el mayor proyecto mundial hoy de extracción de cobre ahí encaminado para funcionar dentro de 2 o 3 años. Ahora, todo eso requiere un Estado que invierta. Sí. ¿Cómo haces si tenés deuda y déficit fiscal? Porque todo esto requiere dinero. La cuadratura del círculo. Dale. La cuadratura del círculo. No, a ver, yo creo que cambió la Argentina con el préstamo que toma Macri del FMI. Porque hasta ese momento, mal o bien, nosotros teníamos una perspectiva de desarrollo con los inconvenientes que tiene una economía subdesarrollada o en vías de desarrollo como la Argentina. Uno de los problemas lo creó Macri. Por eso, lo creó Macri. Nosotros teníamos una economía muy desendeudada, que había quedado del kirchnerismo por el pago al FMI, por los 2 canjes de deuda, que eso le había permitido en un primer momento a Macri endeudarse en los mercados, una vez que le pagó a los buitres 16.000 millones de dólares, tomó deuda por 100.000 millones de dólares en los mercados. Lamentablemente esa deuda no se utilizó para desarrollar el país, sino que se utilizó para la bicicleta financiera. Cuando se terminó eso, empeoró el problema porque fue a buscar deuda de última instancia. Fundamentalmente para pagar el déficit. Sí, para pagar el déficit y para... Porque primero usó la bicicleta financiera para pagar el déficit y para permitir que aquellos que quedaron calzados en pesos adentro tengan los dólares para seguir fugándolos. Para eso fue la deuda del FMI, que fue una crítica que hace el propio FMI. Le dimos la plata y firmamos este acuerdo con Macri, le dimos los dólares. De la causa, Carly, si uno va a la causa de la causa, simplemente se cambió de un acreedor no privilegiado a uno privilegiado. A uno privilegiado. Lo que nos empeora la situación. Empeora la situación porque no podés hacer un canje de deuda con el FMI. Obvio. O por lo menos no se ha, con el FMI. Por eso, no se ha podido hacer, no se ha podido encontrar una solución ni en el gobierno de Alberto, y este gobierno todavía lo ha empeorado. O sea que la perspectiva de desarrollo... Aumentó. Claro, la perspectiva de poder solucionar el problema de la deuda hoy es muchísimo peor, muchísimo peor que hace 10 años atrás. Realmente muchísimo. Y me parece que es el principal desafío de futuro. Después vos tenés el déficit fiscal, que creo que todos tenemos que aprender que hay que tener un equilibrio fiscal, por lo menos, no sé si en todo punto y en todo momento y a cualquier costo, que es el dogma que tiene Milei. Lo único que hay que buscar, la única solución a los problemas de la economía argentina, el único objetivo de política económica, creo que lo dijo muy claramente en el día de ayer en la cadena nacional que dijo, es sostener el superávit fiscal o el equilibrio fiscal. Bueno, todo el tiempo y a qué costo, digo yo. No sé si todo el tiempo, no sé si a qué costo. ¿Cuál es el costo del equilibrio fiscal de Milei? Bueno, recortar los fondos que le corresponden a las provincias, recortar el presupuesto universitario, recortar las jubilaciones, recortar los fondos que financian la ciencia y la tecnología, que son la principal insumo para el desarrollo que tienen los países más prósperos del mundo, etc. ¿Esa es una salida? Yo creo que no. Se puede sostener el equilibrio fiscal sobre la base del crecimiento también, es cosa contraria a lo que hace Milei, que lo sostiene sobre la base del achicamiento, de la recesión económica, de la caída de la producción. Ahora, cuando empieza a girar la rueda de la producción, eso genera más impuestos, genera más ingresos, no tenés que recortar partidas. Por eso, son formas distintas de buscar un mismo objetivo de políticas, que tiene que ser un medio, no un fin.
el fin, perdón, es siempre el desarrollo de la Argentina. El desarrollo productivo, la generación de empleo calificado, el pago de buenos salarios. Ahora, eso es fácil, no, es complejísimo y sobre todo con la herencia que te queda de la deuda multiplicada, tomada por Macri, multiplicada por Milei, que no pudo ser solucionada en el anterior gobierno peronista, que es uno de los problemas que hemos tenido como fuerza política. Así que esos son los pendientes. Vos me decís, ¿cómo lo soluciono ahora? Y bueno, me tengo que sentar, mirar las cuentas, mirar los números, qué queda en el 2027, porque realmente no sabemos qué queda en el 2027. No sé cómo se llega al 2027 con este escenario. Yo, mirá, tomando una de las frases que se solía utilizar, que bueno, en la época de Macri, me acuerdo, se ve luz al final del túnel, decían todo el tiempo, ¿no? Ahora nadie es capaz de decir se ve luz al final del túnel, ni el gobierno dice se ve luz al final del túnel. Han dicho lo peor ya pasó, pero no se ve luz al final del túnel. Ayer Axel decía que el discurso de Milei ayer presentando el presupuesto demostraba que el voto sirvió, o sea que ayudó a Milei a producir un cambio. Y el domingo, en el diario Clarín, la idea central de Axel era que hacen falta cambios que Milei puede hacer, que Milei puede cambiar. Me gustaría ahora tu propia visión respecto de qué significó el discurso de ayer. Yo efectivamente creo que recogió el guante Milei porque entendió, bueno, más o menos, ¿no? Porque luego del resultado dijo que iba a acelerar, no que iba a cambiar. Y efectivamente lo que pasó desde el resultado hasta la conferencia, hasta la cadena nacional de ayer, es que vetó 3 leyes. La ley de financiamiento universitario, la ley de reparto de los ATNs y la ley de emergencia en pediatría. Vetó las 3 leyes. ¿Qué hizo ayer para compensar el veto sobre las 3 leyes? Decir que iban a mejorar en términos reales los presupuestos para las universidades, para las cuestiones vinculadas con la salud y para las provincias. Ahora, sobre una base falsa, porque realmente son un poco irrisorios los números. Cuando uno mira, recién empezamos ahora a mirar los números del presupuesto, las perspectivas inflacionarias, la verdad que son poco creíbles. El tipo de cambio a un nivel a fin del año que viene, a nivel menor que lo que está hoy, y también es poco creíble. ¿Cómo lo va a sostener ese tipo de cambio? Si hoy lo tiene casi sobre la fase superior de las bandas. ¿Cómo lo va a sostener? Ahora, nos está diciendo que dentro de 1 año y medio el tipo de cambio va a ser menor al de ahora. O sea, se va a seguir apreciando la moneda. ¿Con qué dólares? La moneda se aprecia si hay dólares. Si no hay dólares, no se aprecia la moneda. Se tiende a devaluar, digamos. Hay una presión devaluatoria. O sea que yo creo que ayer quiso hacer un gesto político con lo que dijo, pero sobre la base de una mentira. Sobre la base de una mentira y obviando un montón, sí, de verdades. Porque cuando uno también mira lo que dice el presupuesto, se elimina la ley de financiamiento de la educación, que establece que se tiene que financiar con un 6% del presupuesto la educación en Argentina. Se elimina la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que tenía un sendero trazado hasta llegar al 1% del PBI, que es un número razonable en el que invierten los principales países desarrollados, o por lo menos algunos, Brasil, por ejemplo. Se elimina la ley de las escuelas técnicas. O sea que me parece que hizo algunos anuncios que realmente son falsos, porque no va a suceder así con los índices reales de inflación que va a haber el año que viene. No va a aumentar eso en términos reales, probablemente o no aumente o caiga un poquito, pero obvió decir un montón de cosas que sí que están puestas en el presupuesto, como que va a seguir desfinanciando la ciencia, la tecnología, la educación técnica, etcétera. Bueno, eso me parece que es el problema. Axel lo decía, entiendo, en el sentido que, bueno, tuvo una reacción. Ahora, me parece totalmente insuficiente y sobre una explicación de los números del presupuesto bastante... Bueno, es un dibujo, creo yo. Un dibujo. ¿Qué va a pasar en octubre en las elecciones? Mira, en octubre en la provincia de Buenos Aires yo creo que hemos dejado un sendero, un camino para volver a ganar en octubre. Y vamos a trabajar para volver a ganar. El resultado de las últimas elecciones fue muy contundente. Sería lógico suponer que el resultado, la diferencia en octubre sea menor que la de septiembre. Y mira, veremos. Eso también dependerá, porque las negras juegan, de lo que haga el gobierno. Ahora, si el gobierno, habiendo recibido un mensaje tan claro de los bonaerenses, es que estas políticas de crueldad, que estas políticas de motosierra, que estas políticas de ajuste, que estas políticas de recorte permanente, de no hacerse cargo de los problemas
de la Nación ni de la provincia de Buenos Aires, que le corresponden como mandato constitucional, la salud, la seguridad, la educación pública, la producción, etcétera. Si no toma algunas definiciones en ese sentido, yo no veo la razón por la cual los bonaerenses lo voten ahora, los que no lo votaron antes lo vayan a votar ahora. ¿No fuiste crítico de la boleta única, incluso de que cuesta más que la boleta Sigo siendo profundamente crítico de la boleta única. ¿Cambia algo la boleta única desde el punto de vista del resultado de la electoral? Y veremos, en la provincia de Buenos Aires la población no está acostumbrada a votar con ese instrumento electoral, con ese instrumento de votación, y sí quedó muy claro que está acostumbrada a votar con la boleta tradicional. Las elecciones que tuvimos la semana pasada fueron impecables, realmente impecables. Primera vez que el gobierno de la provincia de Buenos Aires organizaba con la Junta Electoral, con el Comando Electoral Provincial, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, nuestros ministerios, etcétera, realizaba una elección. Votaron más de 8.500.000 electores. ¿Sabes cuántas infracciones a la ley electoral hubo? En 8.660.000 electores, 11. Un robo de boletas, una persona que quiso votar 2 veces, 5 personas que no aceptaban quedarse como autoridad de mesa, una falta a la autoridad policial, y un partido fue una cosa muy extraña, una persona fiscal de un partido minoritario que fue a una comisaría a entregar las boletas para las elecciones. En la comisaría le dijeron: señor, acá no se entregan boletas, tiene que llevarlas, si usted es fiscal, las tiene que llevar a la escuela. No, yo las quiero entregar acá. No puede. Y hizo una denuncia diciendo que no le tomaban las boletas. Bueno, cosas como... Por eso, doy los ejemplos porque son hasta insólitos y ridículos de las cosas que pasaron en una elección. ¿Por qué es eso, entre otras cosas? Más allá de que se trabajó muchísimo, que se planificó, que se organizó. Porque el pueblo de la provincia de Buenos Aires está acostumbrado a votar en esa forma. Ahora, veremos lo que pasa en la próxima. Fraude no hubo. Había 2 argumentos cuando se discutió la boleta única papel. Eran 2 argumentos, básicamente. Que impide el fraude. Bueno, quedó claro que fraude no hay con la boleta tradicional, como se hace siempre, y el costo. El gobierno determinó un presupuesto de 395.000 millones de pesos para la elección nacional. La provincia de Buenos Aires es aproximadamente el 40% del padrón. Eso corresponde a unos 150.000 millones de pesos que va a salir a hacer la elección en la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos salió con la boleta tradicional 85.000. Casi la mitad. O sea, los 2 argumentos por los cuales se votó la boleta única papel fueron falsos. Se observaron falsos en esta elección. ¿Qué crees que va a pasar a nivel nacional en octubre? Y bueno, habrá que ver, porque también es una elección muy particular, porque entiendo que la única fuerza nacional que va a tener como boleta propia en todas las provincias va a ser la Libertad Avanza, con algunas alianzas, etcétera. Y va a ser muy difícil hacer la sumatoria de todas las fuerzas en el ámbito nacional. Eso en cuanto a en términos de la sumatoria total de votos. A la exposición. Ahora, lo que yo estoy viendo es que en todas las elecciones en donde la Libertad Avanza no va en alianza con un gobernador, pierde como en la guerra. No sé, la última en Corrientes salió 4º, la Libertad Avanza. Y así pasó en otras provincias. Ahora, cuando va en acuerdo con algún gobernador afín, digamos, sí, o eventualmente lo que podrá suceder en Mendoza o en Entre Ríos, etcétera, ahí obtiene un mejor resultado. Así que veremos. Nuestra fuerza política ha intentado hacer las mejores alianzas posibles en los distintos lugares. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una opción muy clara, que es una opción de unidad, que costó, lo sabemos, fue un proceso muy trabajoso en donde había distintos sectores, en donde se discutieron las estrategias electorales y las tácticas electorales, en donde hubo un gobernador que tomó una decisión muy clara, que fue el desdoblamiento, y que se ha visto positivo. Así que yo creo que también ese desdoblamiento genera un escenario positivo para octubre. Porque ahora Milei, en la provincia de Buenos Aires, Espert, el candidato, llegan con un bagaje de una derrota tremenda y que tienen que levantar ese resultado. Y nuestra fuerza política llega con una victoria tremenda que seguramente empujará ese resultado. O sea que el desdoblamiento fue positivo, no solo para septiembre, sino para octubre. ¿Cuánto de esa decisión política de desdoblar desde el punto de vista táctico terminó resultando claramente positiva es obra del gobernador y cuánto del pedido de los intendentes? No, me parece que es de conjunto. De conjunto. La definición obviamente la toma el gobernador porque es quien tiene que firmar el decreto
convocando a las elecciones, pero lo que hizo el gobernador es hablar... Y enfrentar al kirchnerismo que Sí, supone... pero lo que hizo el gobernador no tiene que ver con enfrentar al kirchnerismo, sino que el gobernador habló con todos los sectores, escuchó a todos los sectores. Yo también participé de esas discusiones, con intendentes, con el Frente Renovador, con los sectores más afines a Cristina, a la Cámpora, con otros sectores minoritarios. El peronismo escuchó todos los argumentos, quiero decir, haciendo justicia a todos los sectores, que todos esos argumentos eran válidos y eran argumentos obviamente muy inteligentes y que tenían en cuenta las distintas situaciones. Ahora, en un momento el gobernador tiene que bajar el martillo porque para eso es gobernador. Y consideró que eran mejores los argumentos a favor del desdoblamiento que de las elecciones concurrentes. Hay una cuestión que no es política, sino que es operativa, que es la que yo creo termina de definir, entre otras cosas, más allá de la conveniencia política, estratégica, era imposible hacer las elecciones concurrentes en la provincia de Buenos Aires. Hicimos simulacros, hicimos todo lo que había que hacer para evaluar si era posible hacer eso. Era inviable. O sea, dos urnas distintas, dos boletas así. distintas, dos espacios de votación distintos, dos presidentes de mesa distintos. Es hacer dos elecciones en el mismo día. Mirá qué claras, qué contundentes, qué transparentes que salieron estas elecciones, haciéndolas como siempre. Bueno, veremos cuál es el resultado de las próximas. Por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires hay mucha gente que no sabe ni lo que es una boleta única, ni cómo se vota. Hoy, de hecho, estaba hablando con el gobernador para que coordinemos con la Justicia Federal, que es la que está a cargo de las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires, para ser instructivos, para trabajar en la... Pero así, yo te escucho a vos y entonces, por lo tanto, va a haber siempre desdoblamiento. Porque si es imposible votar... Bueno, habrá que ver, por eso, al menos era imposible con los tiempos que teníamos, porque no es que se definieron cómo eran las elecciones el año pasado y tuvimos tiempos para organizarnos, no, la definición sobre las elecciones se hizo este año. De hecho, este mismo año electoral, que suele haber una regla escrita que dice que no se toca el sistema electoral en los años de elecciones, ¿no? Que no se hacen modificaciones al sistema electoral en los años de elecciones. Fue un manoseo, este año fue un manoseo. Entonces, el tiempo que quedó para organizar la elección era un tiempo muy corto, realmente muy corto. Hubo que trabajar muchísimo para que salga esta elección bien y hay que trabajar muchísimo para que salga la elección de octubre bien. Finalmente, ¿cómo queda la relación con la Cámpora, con el presidente formal del PJ bonaerense, que es Máximo Kirchner, que no estuvo en el escenario el día del triunfo? Mira, la relación es una relación en donde... más allá de algún sector en particular. Nuestra fuerza política hoy en Argentina, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, está compuesta de distintos sectores. Que creo que naturalmente, luego de la derrota en la elección presidencial, hubo muchas visiones distintas, muchas caracterizaciones diferentes de cuáles fueron las razones por las que se perdió, por las que no se ganó, etcétera. Eso ha sido un debate, yo creo que muy bueno, muy fértil. Obviamente genera tensiones en la discusión, el debate, tener caracterizaciones distintas, pero yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande, todos los sectores, para poder llegar con listas conjuntas a la elección de septiembre y a la elección de octubre. Yo creo que la victoria de septiembre suaviza las tensiones, valida la decisión estratégica que tomó el gobernador, y que nos permite un escenario más tranquilo para pensar la elección de octubre y para pensar el futuro. Nosotros vamos a seguir trabajando, obviamente, con todos los sectores de nuestra fuerza política. Es lo que hicimos siempre. A nosotros no nos parece mal el debate ni las diferencias, siempre que se cumplan dos condiciones. Que el debate sea con argumentos y que sea con respeto. Carlos Bianco, muchísimas gracias. A ustedes.